Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda su amigo Diego Alcalá desde este nuevo formato de Comprando América, solo en audio. Un nuevo formato en el que si nos escuchan en Spotify o en YouTube les agradeceremos que nos dejen sus comentarios porque queremos saber si les agrada o no les agrada un formato más corto, contestando preguntas concretas. Y bueno, además de eso, sin Edmundo presente, porque la idea es empezar a enriquecer, empezar a dar un poquito más de contexto en preguntas que tenemos y que nos llegan de manera frecuente. Y el día de hoy la pregunta que quiero contestarle a la gente es ¿cómo surge Comprando América? Yo creo que esta historia la he contado más de 100 veces porque con más de 100 personas me habrá tocado platicar. Y a mí me encanta poner en contexto porque creo que la historia explica y ayuda muy bien a entender a las personas qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y más allá de eso, cómo surge. Entonces, se me hace importante destacarlo. Este episodio se está grabando un sábado 12 de abril. Justamente hace un año y un día nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mí y Edmundo, sin ignorar todo el gran equipo que tenemos detrás, pero bueno, quienes estábamos ese día en ese pitch, pues éramos Edmundo y yo. Edmundo y yo estábamos un jueves 11 de abril, me acuerdo muy bien porque un día antes tuve la oportunidad de ver a Messi, entonces tengo muy marcada la fecha. Y bueno, justamente un día después nosotros hacemos este pitch a un grupo de amigos de Edmundo. Y este primer pitch, lo que estábamos haciendo nosotros o lo que terminó desarrollándose de ese pitch fue que le estábamos presentando a decenas de inversionistas mexicanos la oportunidad de invertir en una franquicia con exclusividad territorial. Esta franquicia, creo que para este ejercicio no es muy importante entrar en detalles de qué hacía la franquicia, pero básicamente era una franquicia que brindaba un servicio muy innovador de descarbonización de motores. Esta franquicia nosotros la veíamos como una oportunidad porque Edmundo, con el brazo de marketing que tiene con otro de sus negocios, pues tenía la capacidad de alcanzar el mercado que esta franquicia no estaba pudiendo alcanzar. Y bueno, nosotros al detectar esta oportunidad estructuramos el deal. La idea era que con inversiones alrededor de los 6 dígitos en dólares, cada inversionista se pudiera hacer de un territorio, ya fuera de manera individual o de manera grupal, según las preferencias. Y los principios que buscábamos respetar mucho era darle participación a inversionistas latinos en negocios ya existentes, darles participación en negocios a los que nosotros como brazo operativo les podíamos agregar valor, y que por medio de estas inversiones y estos negocios no simplemente apelar al principio de invierto en dólares y me diversifico, sino que buscábamos darle la oportunidad a estos inversionistas o darles el acceso a calificar una visa inversionista. En este caso era la visa E2, que entre sus principales beneficios está la cuestión de tener la opción más no la obligación de estar en Estados Unidos viviendo, no con las restricciones que tiene uno cuando entra con una visa de turista B1, B2, que tiene varias limitantes. Al tener esta visa tienes acceso a número de seguro social, acceso al sistema crediticio de Estados Unidos, pues tienes muchos accesos que tienen prácticamente los ciudadanos de Estados Unidos, a excepción de votar, puedes llevar a tus hijos a la escuela. Entonces es muy atractiva porque, para quienes sepan del contexto social mexicano y sin hablar de preferencias políticas, pues por lo menos muchos mexicanos sentimos que la situación social y de seguridad ha ido empeorando y se siente muy bien el ir a buscar esta opción de una visa que nos da la opción, más no la obligación de estar en Estados Unidos, de saber que tenemos esa alternativa, ¿no? Incluso yo constantemente invito a la gente a tener alternativas. No siempre tiene que ser Estados Unidos. Estados Unidos pues es interesante porque tienen la moneda predominante de la economía global, siguen siendo un mercado muy atractivo. Claro que Estados Unidos tiene sus problemas, como lo tienen todos los países, a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico. No creo que podamos hablar de ni un solo ejemplo en el que no hay retos. Y bueno, regresándome al tema, lo que yo quiero decir es que constantemente invito a la gente a que busquen alternativas porque
aunque no lo creamos, aunque no debemos ser negativos, pues las cosas pasan, ¿no? Y más en un país como en el que estamos, entonces es importante tener opciones. Si tú tienes la opción de ir por un pasaporte comunitario y en cualquier caso te puedes ir a Europa a trabajar, a hacer tu vida allá, si puedes hacer home office, pues estar allá por cualquier situación que te obligue a hacerlo, pues adelante. Es bueno tener opciones. En este caso estamos hablando de temas de migración legal, pero esta misma invitación yo la permearía a otras áreas. El tener alternativas lo tenemos que hacer a nivel personal, a nivel profesional, lo tenemos que hacer a nivel empresa incluso. Es parte de la diversificación, ¿no? Entonces es un tema para después que ya lo iremos profundizando. Hay que ver cómo le va este primer formato, pero quiero regresar al tema. Como saben, suelo agarrar hilo y salirme por otros lados, pero no pierdo de vista que lo que intentamos responder es por qué y cómo nace Comprando América. Entonces, esta negociación se empieza a hacer en el mes de abril del año pasado, del 2024, por ahí de junio, y lo recuerdo también muy bien porque era muy cerca de mi cumpleaños. Tuvimos esta visita a Dallas con uno de los franquiciatarios, uno de los franquiciados, más importantes. Esta persona, si no recuerdo mal, tenía 4 o 5 territorios. Lo que queríamos hacer era pues un análisis de riesgo, que es parte del perfil que yo tengo y el que me gusta, o de la manera que me gusta abordar los negocios. Entonces detectamos ciertos riesgos que eran mitigables, que muchos de estos se respondían con justamente el valor agregado que nosotros veníamos a darle al grupo de franquicias y por el que nos sentíamos con tanta seguridad de representar a este grupo y de ser el brazo operativo y demás. Dicho esto, nosotros establecimos una negociación con los franquiciadores en el que queríamos dividir los pagos del franchise fee sujetos a metas de venta por cada territorio. Y aquí es donde se cae la negociación, simplemente, y no hay que agregar mucho más o no hay que complicar mucho más la historia. Simplemente el franquiciador decía, pues a mí lo que se me hace atractivo es que me pagues el grupo de franquicias de contado, y tú lo quieres poner sujeto a metas de venta, y esto no es así. Nosotros le dijimos, oye, pues me da muy mala espina que no me quieras respetar un planteamiento donde yo te permito digamos que ir recaudando el dinero conforme yo como franquiciado vaya llegando a ciertas metas de venta que van mitigando riesgos para mí, para mi inversión. Porque además es importante mencionar que todo lo que hacemos desde Comprando América se hace con un análisis de riesgo bastante amplio, en el que buscamos justamente responder y atacar a cada punto. Claro que, como en todo, siempre hay un margen de error, siempre hay factores externos que uno no controla, pero sí lo hacemos con mucha conciencia de cuidar muchísimo el dinero del inversionista, de cuidar muchísimo la tesis, de comprobar que los proyectos que presentamos realmente tengan tracción, que eso, bueno, también se responde mucho por el por qué atacar la oportunidad de negocios ya existentes en Estados Unidos y no ir por emprendimientos desde cero, o apalancar proyectos a proyectos ya existentes, con marcas existentes, con tracción y clientela existente, que hace mucho sentido, ¿no? Creo que para cualquier empresario es fácil de explicarlo, pero sobre todo en un entorno económico tan competitivo y tan costoso en términos de acceso a clientes, pues es muy importante, como dice Edmundo, mi socio, primero el cliente. Entonces, regresándome al punto, esta negociación se cae en el mes de junio, y Edmundo y yo para el mes de julio vamos a Dallas a una conferencia de Kyle Malen, que Kyle Malen es uno de estos otros nombres muy similar a Walker Dibble, muy similar a Cody Sánchez, que al final son los influencers que están allá afuera, o creadores de contenido, no me gusta llamarle influencers, que hablan de esta oportunidad de compra de negocios en Estados Unidos, que no es nueva y que nosotros no estamos reinventando la rueda, no somos los únicos que hablamos del tema. Incluso podríamos decir que nos atrevimos a hablar del tema al ver que este tema pues ya estaba comprobado por otros grupos de personas y por otros grupos o membresías similares a la nuestra. Entonces, bajo este principio de no reinventar la rueda, lo único que sucede con este curso con Kyle es que nos percatamos de lo siguiente, y nos percatamos de que la oportunidad era bastante grande, bastante amplia, bastante profunda, y sí había un espacio. Lo que queríamos validar era el cómo hacerlo, y si había un espacio para los inversionistas latinos atacar esta oportunidad.
todo esto lo validamos y dijimos, pues vamos a hacerlo, hay que empezar a grabar contenido al respecto, que fueron los primeros podcasts, los primeros episodios que hay en nuestro canal Comprando América. Prácticamente lo que hicimos fue parafrasear o explicar cosas que nosotros entre que validamos, entre que vivimos y entre que aprendimos. Fue la mezcla de esas tres en el curso y lo queríamos empezar a compartir para empezar a ver qué tanta atracción tenía el tema o no. Es importante mencionar que esto fue en el verano porque, de nuevo, independiente a gustos políticos, pues se reelige el partido que estaba en México y esto genera cierta incertidumbre para algunas personas o ciertas ganas de seguir explorando alternativas, y este grupo de inversionistas que nosotros estábamos representando, que eran en total 14, nos dicen, oye, pues ahora qué hacemos, porque me sigue interesando colocar dinero o colocar inversiones en dólares, me sigue interesando la idea que es muy sexy para todos de ganar en dólares, y me sigue interesando sobre todo el tener acceso a una visa de inversionista de comercio por las situaciones que ya comentamos al principio de este episodio. Entonces, dicho esto, es como nosotros, pues pasan los meses, yo les hablé de junio, julio. En agosto, septiembre empezamos a hacer una especie de focus group donde nosotros planteamos ciertos pilares, se los presentamos a la gente, a gente que sabíamos que tenía el perfil o que era candidata para este tipo de programas, y les decíamos, oye, ¿te hace sentido? ¿No te hace sentido? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué le falta? ¿Qué le quitas? Y era una especie de focus group que tuvimos con muchos de los que hoy son nuestros miembros fundadores, que diseñamos el programa muy de la mano. De hecho, en aquel entonces, y digo aquel entonces como si fuera hace mucho, pero hace unos meses eran 4 pilares, hoy ya son 6. Estoy sumamente convencido de que quizás en el futuro sean más, o más bien, estoy convencido de que van a ser más pilares en el futuro, porque lo que estamos intentando hacer en Comprando América es responder de manera integral a todas las necesidades que va a tener un empresario que tenga la intención de hacer transferencia patrimonial a Estados Unidos. Entonces, por dar un ejemplo, el pilar más reciente es de bienes raíces, porque nos dimos cuenta que esta entrada integral a Estados Unidos para aquel que quiera hacer transferencia patrimonial a Estados Unidos, pues siempre es atractivo tocar el tema o tener a la mano relación con bienes raíces, que a los latinos nos encanta en general la tierra y los ladrillos. Entonces, en Comprando América venimos haciendo eso, ¿no? Me fui un poquito por el lado de los pilares que terminan siendo la respuesta a buscar ser una solución integral, pero me voy a regresar un poquito a cómo se origina Comprando América. Entonces, Comprando América originalmente, y antes de que nosotros supiéramos que iba a ser una membresía y que se iba a llamar Comprando América simplemente era un grupo de inversionistas que estaban escuchando oportunidades de inversión filtradas por Edmundo y su equipo. En ese momento el equipo era mucho más reducido que el que tenemos ahora. Hoy en día tenemos un equipo dedicado a la pura investigación y búsqueda diaria de negocios. Se han integrado pues muchas más personas al equipo. Somos, al día de esta grabación, 14 personas directas en el equipo, otras entre 7 y 10 personas indirectas, según a quien tome en consideración, y bueno, los que faltan, ¿no? Y obviamente me falta mencionar también a los más de 20 miembros que tenemos hoy en día. Obviamente, según la fecha en el que alguien escuche esto, pues va a cambiar ese número y seguramente se seguirá agregando más gente al proyecto, pero al final nos gusta ser muy transparentes en cómo surge el proyecto, en por qué hacemos lo que hacemos, en cuántos miembros somos, en comentar que sí, buscamos ser un grupo muy reducido, no por apelar a un término de escasez artificial, sino porque realmente hay una escasez en el sentido de que tenemos muy claro que el número de lugares que va a haber en esta membresía son limitados, porque queremos hacer un círculo cerrado en el que primero de manera individual, para después de manera grupal, vayamos por estas oportunidades de inversión. Entonces, para nosotros es muy importante estar filtrando y estar cuidando mucho el grupo, pero para cerrar en este último minuto con una conclusión, es Comprando América nace como un proyecto que busca brindarle oportunidades de inversión a empresarios latinos que están interesados en participar en el mercado americano.
Claro que cada inversionista es un perfil, claro que cada caso es un caso, cada quien tiene su expertise, cada quien tiene un contexto diferente, cada quien tiene un proyecto de vida distinto, pero lo interesante es que todos convergemos en esta intención de hacer transferencia patrimonial hacia Estados Unidos y de buscar ahorrar tiempo y dinero en ese proceso, porque sabemos que los errores que se cometen en mercados externos pues suelen ser, y sobre todo en un mercado como el americano, pues pueden ser muy costosos o suelen ser muy costosos en términos de tiempo y dinero, y eso es lo que buscamos hacer. En esencia, yo te diría que Comprando América nace porque queremos constantemente presentar oportunidades de inversión a nuestros inversionistas y miembros, que se convierte o se responde o se parafrasea de otra manera diciendo que somos un grupo de inversiones y adquisiciones estratégicas que a la vez busca acompañar a sus miembros en su proceso de transferencia patrimonial hacia Estados Unidos, y busca, en medio de todo esto y para hacer sentido estos dos primeros pasos que dije, busca ahorrarle tiempo y dinero a las personas, que creemos que es lo más valioso y es lo que más fácil se puede perder a la hora de intentar entrar al mercado americano. Yo soy Diego Alcalá, claro que no niego ni busco esconder ni busco, digamos que, distraer ante mi juventud. Cada quien podrá juzgar si más o menor edad y si más o menor experiencia, y bueno, al final yo soy un socio y un pilar, no un pilar más, una palanca más de este proyecto, pero este proyecto pues fue fundado y está apalancado por la experiencia de Edmundo Treviño, que al final pues es digamos que en este momento pues el centro de muchas de las actividades y decisiones que realizamos. En su momento vamos a robustecer y venimos robusteciendo de más gente de la que el proyecto se apalanque, porque este proyecto no es solo Edmundo Treviño, ni tampoco es solo el equipo que estamos hoy, ni tampoco es los miembros que están hoy, sino que es lo que vamos a lograr y lo que queremos lograr de fondo en conjunto, que es generar oportunidades para latinos desde Estados Unidos. Ese es un tema al que vamos a llegar más adelante. Es un tema un poquito más tedioso de explicar, porque siempre hay mucha gente que le parece fácil juzgar o tildar de sensacionalista este término, pero realmente, y Edmundo es la prueba viviente de esto, de que podemos hacer mucho más por nuestros países, a veces en economías un poquito más desarrolladas que en nuestro propio país. No en todos los casos esta es la respuesta, pero en muchos casos sí lo es. Entonces, te platico de fondo la visión a largo plazo de Comprando América, porque si tú te identificas, mándanos un mensaje, escríbenos, asiste a alguno de nuestros eventos, escúchanos en el podcast y por favor acompáñanos en esta misión de generar más oportunidades para los latinos. Esto no se trata de cómo me hago más rico yo. Claro que todos los que estamos aquí, tanto colaboradores como miembros, y no lo voy a negar y espero que no se escuche mal, pero claro que todos queremos generar una ganancia de este ejercicio. Al final es el mundo en el que vivimos, eso no lo podemos negar, tampoco podemos mentir y decir que no nos gusta ganar dinero, pero no es un proyecto individualista, no es un proyecto de cómo me beneficio a mí, después a mí, solo a mí, a diferencia de otros proyectos y otra gente que monta este tipo de estructuras, sino que genuinamente queremos generar más oportunidades para los latinos, y no solo para los empresarios, sino que lo iremos desarrollando con nuestros casos de éxito, con nuestros casos de estudio. Serán más temas para otros episodios, pero es importante que sepan que tenemos esta intención de ayudar a nuestros países desde Estados Unidos. ¿Cómo? Generando oportunidades, creando puentes, muy contrario al discurso actual de un presidente en Estados Unidos que lamentablemente, y no sabemos si por estrategia, por política o por guerra comercial, está quemando puentes, pero nosotros como latinos nos tenemos que ayudar y tenemos que seguir construyendo puentes como lo entendamos, como queramos y como podamos. Estados Unidos es un mercado, es una opción, pero si tú quieres ir a crear puentes desde la Unión Europea, desde el lugar que te guste, te invito a hacerlo, te invito a que en tu proyecto empresarial y tu proyecto de vida incluyas a otros. No se trata, creo, que la vida solo de uno mismo, y creo que todo proyecto empresarial no se mide el éxito del mismo en función de cuánto ganó el dueño, sino que se debe medir en función de cuánto impactó positivamente a sus clientes y a sus colaboradores.
Ese es otro tema que tocaremos más adelante, la importancia de la generación de valor, más en estas épocas de crisis, de contracción económica. Pero bueno, ya saben cómo es mi estilo de irme por varios temas. Al final, este primer episodio es un piloto del que les insistiré. Por favor, déjenos sus comentarios, mándenos mensaje a los canales Comprando América en Instagram. Mándenos un correo, si no, a contacto@comprandoamerica.com, o mándenos un WhatsApp en www.comprandoamerica.com. Pueden encontrar el botón de mensaje para WhatsApp. Y al final esto es una invitación abierta para todos. Entendemos que estos temas no a todos les podrán hacer el mismo sentido que a nosotros, y por eso también hacemos mucho esfuerzo de hacer mucho contenido gratuito, porque queremos que la gente, independientemente si se siente identificada o no con el mensaje que damos, pues pueda rascar un poquito de valor de lo que hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño para toda la gente. Y con esto pues concluyo este primer episodio, este primer piloto de Solo Podcast, y por favor les agradeceré mucho su feedback. Si hace falta algún tema, alguna pregunta que les podamos contestar, estamos aquí para servirlos. Comprando América, seguimos.